Hola mis queridos hermanos y amigos, ya estoy de regreso de mis vacaciones con mi esposa a Holanda y un día en Bélgica. Gracias por vuestras oraciones. Hemos tenido un tiempo muy bonito, muy agradable. Ahora estamos de regreso al trabajo y quiero hablar hoy de un versículo que es muy querido para mí y a ver eh, dónde están aquellos quienes ponen atención y que se fijan en detalles. ¿Qué versículo dice abajo de mi nombre en mis videos? Normalmente cuando inicié a grabar videos hace como 4 años y medio, yo ponía todavía Hans Klaus Eben, pastor, porque he sido pastor, pero ya no tengo una congregación a mi cargo. Entonces, un tiempo después pensé que yo no puedo poner pastor porque no estoy pastoreando a una congregación. Entonces me puse a pensar qué voy a poner. Entonces al fin decidí voy a poner 1 Corintios 15, versículo 10, lo cual dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De esto quiero hablar hoy. ¿Y por qué puse este versículo? Porque lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Lo que hago y lo que he trabajado, lo he hecho por la gracia de Dios. Si he trabajado más que los demás, no me atrevo a decir. Eso es otros que lo juzguen. Pablo decía eso de sí, pero también había razones por qué Pablo dijo tal cosa. Pero aquí quiero hablar de la gracia y realmente hablar de la gracia en tres aspectos, en tres puntos que menciona este mismo versículo. Ahora, cuando hablamos, acabo de predicar sobre la ley y la gracia en una iglesia de Alemania, y los comentarios después de mi sermón me di cuenta de que todavía hay muchas preguntas entre los hermanos. ¿Qué significa estar en la gracia o bajo la gracia? ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley? ¿Qué significa todas estas cosas? Y es muy importante de que definamos correctamente los términos y que los entendamos bien, pero no solamente que entendamos los términos, sino que entendamos también el ámbito de significado que pueda tener un término, como por ejemplo la gracia. Y aquí tenemos que hacer algo que cada quien que maneja la Biblia, y peor los que enseñamos la Biblia, tenemos que aprender de que el significado de una palabra en la Biblia es determinado por su contexto, pero no necesariamente por algún diccionario griego, hebreo o del idioma que sea. Sé que la gracia, la palabra gracia puede llegar a tener diferentes significados dependiendo de dónde se menciona en la Biblia. Por ejemplo, hay muchos términos que tenemos que estudiar muy bien en su contexto y no deberíamos manejar estos términos de una manera muy libre, sino que concentrarnos qué es lo que significa la palabra en este contexto. Entonces, eh, gracia, para empezar a hablar de este título aquí hoy, gracia es más que perdón. Y aquí he encontrado en algunos sectores del cristianismo un malentendido, porque confunden mucho que como somos salvos por gracia por medio de la fe, muchos piensan de que la gracia solamente se refiere al perdón de los pecados, a la restitución de un pecador, a una justicia regalada por Dios y por gracia. Y muchas veces nuestro concepto de gracia termina en este punto de que es perdón. Por ejemplo, una persona que está presa, cadena perpetua, y el presidente del país decide perdonar a este reo, entonces este reo sale de la cárcel y generalmente está perdonado su pasado, está quitada su sentencia, pero realmente está en la calle y no tiene ningún recurso y tiene que empezar su vida de cero.
Eso es el perdón. Eso es lo que la Biblia llama la justificación del pecador. Nos lleva al punto de cero. Pero la gracia completa, es algo que no solamente nos da el perdón de los pecados, sino que la gracia nos empuja hacia una vida en esta nueva identidad que hemos tenido y recibido en Cristo. Y muchos, aun yo, a veces seguimos inconscientes de la maravilla, del poder y del potencial de nuestro nuevo nacimiento en la gracia, porque Dios ha depositado su semilla incorruptible dentro de nosotros y que tenemos una vida ya divina dentro de nosotros, y desarrollar esta semilla divina que está dentro de nosotros. De eso trata la vida cristiana. Y la gracia no solamente es de que yo haya salido de lo que era, de mi vida de pecado y de mi identidad de pecador. La gracia ahora no solamente me lleva a anular el pasado con sus culpas y cosas. No, la gracia es la que me lleva ahora a desarrollar aquella nueva identidad junto con los recursos que ha venido con nuestra nueva identidad en Cristo. Y la gracia realmente me da una completamente nueva identidad. Porque ahora ya no somos pecadores. Por identidad somos hijos de Dios. Somos herederos, coherederos con Cristo. Somos socios, somos colaboradores de Dios. Y la gracia, en su finalidad, la gracia no solamente nos sacó de lo que éramos, la gracia realmente nos lleva hasta un día sentarnos juntamente con Cristo en su trono, como Jesús lo menciona en Apocalipsis 3. O sea que esto es la plena gracia, convierte un pecador perdido sin esperanza en un coheredero y uno que va a reinar juntamente con Cristo en el reino de Dios el Padre por la eternidad. Eso es la gracia completa, y por eso la gracia es más compleja y más grande que solamente el perdón de pecados. Y por eso cuando Pablo aquí habla en 1 Corintios 15:10 de que soy lo que soy por la gracia de Dios, indica de que la gracia ha causado un cambio profundo en su identidad. Ahora, cuando hablamos del capítulo 15 de 1 Corintios, el contexto, nada más para recordar, claro, muchos lo sabemos, que Pablo habla de que Jesucristo resucitó de los muertos y como testigo, y él apareció a los apóstoles, a Pedro, a los apóstoles, a los 500 y después a Santiago. Entonces Pablo hace una lista de personas a quienes Jesús resucitado apareció después de su resurrección, físicamente, visiblemente, y Pablo dice que al último de todos ellos me apareció a mí, y se llama como un abortivo, alguien nacido antes de su tiempo. O sea que Pablo aquí en el griego usa una palabra que se usa para un aborto natural, para un niño que nace prematuramente, para un niño que realmente nace pero no es capaz ni de vivir porque no se han desarrollado todos sus órganos bien, porque vino demasiado temprano. Esta es la palabra que se usa en el griego. O sea que Pablo está diciendo de que yo no soy ni digno, ni preparado, no tengo nada que justifique que yo pueda llamarme un apóstol. O sea que Pablo está diciendo que la gracia lo convirtió en algo que no merecía, y eso es la esencia de la gracia, es un favor inmerecido, algo que Dios hace a una persona que no se lo ha ganado ni lo merece por nada. Pero la gracia lo hace de todos modos. Ahora Pablo hubiera podido decir que no, yo no merezco este honor de que Jesucristo
me llame y me instale como apóstol. Pero Pablo venció desde su orgullo falso y aceptó de que a pesar de que en su propia manera de evaluarse que no merecía ser un apóstol, lo acepta. Y realmente Pablo demuestra una actitud muy humilde. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, lo sabemos. Pero Pablo realmente no solamente llegó a ser un apóstol. Y hablando la verdad, Pablo no fue el último y el apóstol de menos importancia. Realmente, viendo los hechos, Pablo llegó a ser un principal apóstol. Él escribió 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Él realmente tuvo un impacto, su vida tuvo un impacto tan grande, mucho más grande que de los otros apóstoles. De los apóstoles sabemos un poco de Pedro, sabemos un poco de Juan y de otros como Mateo, pero de más de la mitad de los apóstoles en el Nuevo Testamento ya desaparecen casi. Pero de Pablo sí sabemos que su vida impactó el mundo. Pablo es un ejemplo de que Dios del estiércol humano puede convertirlo en fertilizante que produce nueva vida en otras personas. Y Pablo lo hizo en su tiempo y hasta el día de hoy Pablo por sus escritos sigue ministrando. Lo que tenemos que ver es de que cuando nosotros somos redimidos por la gracia de Dios, perdonados, nuestro pasado de culpa es anulado, nuestra identidad de pecador es transformada a una identidad de hijo de Dios. Pero nuestro pasado en cuanto a lo que hemos sido no es completamente anulado, sigue allá, porque siguen nuestras memorias, siguen nuestras capacidades, sigue nuestro conocimiento, sigue las cosas que hemos aprendido, siguen las habilidades, por ejemplo, de profesiones que hemos adquirido, estudios que hemos hecho. Todo eso sigue dentro de nosotros y ahora todo lo que hemos sido, lo bueno e incluso lo malo, porque todos fuimos malos antes de ser cristianos, todo eso Dios por su gracia ahora lo quiere tomar y quiere crear un perfil exactamente que representa a ti como Dios te ha soñado desde antes de la creación del mundo. Y por eso tenemos que ver que toda nuestra vida puede llegar a tener un sentido mayor, incluso lo malo que hemos hecho, cuando empezamos a comprenderla bajo la gracia y el plan de la gracia de Dios para nosotros. Nuestros fracasos pueden llegar a tener sentido. Nuestros pecados pueden llegar a tener sentido. Algunos no lo van a creer, pero la Biblia lo indica. Mi ejemplo favorito son los hijos de Jacob. El pecado de los hijos de Jacob en vender a su hermano José a lo largo les salvó la vida. Eso es lo que dice José mismo, concluyendo en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios, ¿qué hizo? Dios lo tomó y convirtió el mal que pensabais hacer en contra de mí, lo convirtió en algo bien para ahora salvar una nación entera. O sea que lo malo que hicieron los hermanos de José, este mal Dios en su gracia lo llegó a convertir en un bien, en una salvación de un pueblo entero. Entonces, con este entendimiento tenemos que llegar a entender nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento tuvo el sentido de que en la gracia de Dios, primero necesitábamos el perdón del pecado, pero ahora necesitamos conectar todo lo que era nuestra vida con lo que ahora es el poder de la gracia de Dios. Y si entendemos eso, Dios puede convertir todo eso
en un perfil muy especial, muy único, para realmente realizar sus cosas que ha planificado a través de nosotros. Es algo maravilloso. La elección de Pablo no fue arbitraria, o sea que Dios no dijo, bueno, yo puedo agarrar a cualquiera para hacer el trabajo, no. Pablo tenía una tarea que realizar que solo Pablo podía realizar. Y por eso la vida anterior de Pablo, antes de ser cristiano, llegó a tener un mayor sentido ahora que se convirtió a Cristo. Su fanatismo de fariseo en contra del evangelio, en contra de la iglesia, su fanatismo se convirtió en pasión por Cristo. Su conocimiento bíblico, su conocimiento de las escrituras, su conocimiento del judaísmo, todo esto se convirtió en ¿qué? Que ahora él podía enseñar de una manera excelente lo que significa la palabra de Dios, entendida ya en la luz de la gracia en Cristo. Todo lo que hizo Pablo, lo malo y lo bueno, se convirtió en algo que tenía ahora sentido, que llegó a ser cristiano y luego ser llamado como apóstol de Jesucristo. Aprendió un oficio, el de hacer campanas, de tiendas de campana. Todo eso tenía un sentido. Pablo posiblemente hablaba 3 idiomas, por lo menos hablaba hebreo y arameo, y supongo que también hablaba griego, porque todos sus escritos que nos dejó están en el idioma griego. Entonces, tenía el estado de ser ciudadano romano. Eso también influyó en su biografía después. Entonces el ejemplo de Pablo muestra, y cuando él dice que soy lo que soy por la gracia de Cristo, indica de que la totalidad de su vida anterior, antes de Cristo, llegó a ser un impacto mayor ahora que bajo la gracia empezó a caminar con Cristo. Y por eso, bajo la gracia, toda nuestra vida, e incluso nuestros fracasos, puede llegar a tener un sentido mayor y podemos experimentar en la gracia lo que promete el profeta Joel 2:25, donde dice que yo restituiré los años que habéis perdido. O sea que años que pensamos, que algunos podrían pensar que yo no sé, ¿por qué no me convertí más antes? ¿Por qué perdí tantos años? ¿Por qué no acepté a Cristo a los 15 años, a los 13? No, Dios dice que puede restituir los años perdidos por el pecado. Y entonces aquí en la gracia tenemos llegar a tener esta experiencia maravillosa de que todo aspecto de tu vida, desde que fuiste concebido en el vientre de tu mamá, puede llegar a tener un peso, una importancia, un significado, ahora que Dios te está guiando por su gracia hacia nuevas metas, hacia nuevos cumplimientos. Entonces, quiero añadir un punto más. Ninguno de nosotros ha nacido en el tiempo equivocado. Algunos dirán, ojalá hubiera yo nacido en aquel tiempo. Pero no, Dios tiene un tiempo perfecto. Jesucristo vino en el tiempo histórico perfecto para la expansión del Evangelio. Por el Imperio Romano, los romanos habían hecho carreteras que algunos hasta el día de hoy existen, tienen 2000 años. Aquí en Europa se encuentran todavía. Por esta infraestructura de transporte de carreteras cruzando toda Europa, el norte de África y hasta Palestina, había una manera de transportación rápida. O sea que Pablo y sus compañeros caminaban sobre algunas de estas carreteras romanas y el Evangelio llegó hasta los últimos rincones del Imperio Romano en menos de 300 años, porque el tiempo era el mejor también en el sentido logístico y de infraestructura estatal para que llegara. Cuando llegó la reforma de Lutero en el siglo XVI, era el tiempo perfecto.
Si la reforma de Lutero hubiera llegado 100 años o 200 años antes, no hubiera avanzado, no hubiera tenido éxito. ¿Por qué? Porque no existía aún la imprenta. La imprenta fue inventada por el alemán Johannes Gutenberg en 1450, cerca de mi casa, 75 kilómetros de donde vivo. Y por la imprenta, de poder imprimir grandes cantidades de hojas y libros en masas, por eso la reforma tuvo éxito en Alemania. Porque ¿qué se hizo? Se imprimió la Biblia en alemán después, pero se imprimieron los tratados de Lutero y se multiplicaron como fotocopiadoras y se esparció la enseñanza de la reforma en todo el país alemán y la gente podía leerlo, los tratados que les... O sea que Dios sabía de que la reforma tenía que venir después de inventar la imprenta. Y por eso tú estás viviendo exactamente en el lugar absolutamente perfecto y correcto. No deberías ni gastar ni un segundo pensando, ojalá hubiera vivido en otro tiempo. No, estás viviendo exactamente en el tiempo correcto. Y aprovecha los recursos que hay. No hables mal de recursos neutrales. Había tiempos en que cristianos hablaban en contra del cine, que hablaban en contra de la tele, hablaban en contra de usar antenas parabólicas. Luego hablaban en contra del internet, que era de Satanás, que era www666. Y todas estas, perdón hermanos, todas estas tonteras, estos medios de comunicación son medios neutros, neutrales, que se pueden usar para mal, pero es nuestra responsabilidad de usarlo para bien. Las carreteras romanas fueron creadas para conquistar países. No era una buena intención atrás de eso, pero Dios después las usó para que los evangelistas caminaran más rápido por esas carreteras. La imprenta fue inventada para imprimir. Se puede imprimir lo malo y se puede imprimir también lo bueno. Pero todos nosotros aprovechamos de la imprenta y de libros porque todos hemos disfrutado leer la palabra de Dios teniendo un libro ya impreso en la mano. Y ahora tenemos otras tecnologías de internet. O sea que usemos los recursos que hay, usémoslos con el mensaje de Cristo, saquemos el mensaje del Evangelio con todos los medios y recursos que Dios nos ha dado en el tiempo en que vivimos. Y si vienen otros más adelante, no tengamos miedo. A menos que el Espíritu Santo nos indique que sea malo, usemos todo eso. Hay gente que se ha convertido en el internet, hay gente que se ha convertido por tele, hay gente que se está convirtiendo ahora por estas películas de Jesús. Usemos todo eso y no seamos miedosos, porque vivimos en este tiempo, porque Dios quería que viviéramos en este tiempo y que como Pablo dijéramos, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y lo tengo a disposición, lo que tengo a disposición también por la gracia de Dios. Y voy a usar todo lo posible con tal de que el Evangelio sea comunicado, sea avanzado a través de mi vida, de mi nueva identidad y de los recursos que Dios me da. La próxima vez seguimos con la segunda parte de esta predicación sobre la gracia y el trabajo, porque el trabajo es algo de Dios, pero que la gracia también se puede recibir en vano, como indica Pablo en este versículo. Pero de eso hablaremos ya la próxima semana. Dios os y les bendiga donde me estén viendo. Saludos.